Está comenzando Acción del Jubilado, el programa de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país. Con ustedes su conductor, el doctor Ricardo Capdevila. En la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Buenas noches, Radio Escuchas. Esto es Acción del Jubilado, un programa donde trataremos la realidad de los adultos mayores pretendiendo llegar a todos, no solo a los adultos mayores. La edad, el paso del tiempo, es inexorable y nos hace cada vez más vulnerables. Hay momentos donde comenzamos a necesitar ayuda, asistencia, no solo en momentos como los actuales de pandemia. De eso se trata cuando los especialistas hablan de seguridad social. Y con esa finalidad, durante nuestra vida laboral realizamos aportes y durante toda nuestra vida aportamos en los consumos pagando impuestos que alimentan el sistema de seguridad social. En épocas de recesión, la recaudación y los aportes disminuyen. La precarización del trabajo formal y el trabajo en negro no ayudan a estabilizar el sistema. Además, con ingresos individuales insuficientes para una vida digna, no podemos ahorrar e invertir para nuestro futuro, o sea, el momento de necesitar la asistencia. Para financiar esos momentos de déficit se pensó y se creó el Fondo de Garantía y Sustentabilidad para respaldar al sistema. Este y otros temas de actualidad trataremos en este espacio. Por ese motivo, los esperamos todos los sábados de 20 a 21 horas por Radio Independencia en el 1160 del dial, en Acción del Jubilado, donde creemos indispensable el protagonismo de los adultos mayores en las decisiones de gobierno, al menos en las que nos afectan, y que la experiencia de vida nos da el criterio para abordar los problemas con las soluciones que sean necesarias. Tengo el agrado de presentarles a un dirigente de vasta trayectoria y militante incansable de las causas justas, presidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del país, el señor Carlos Valle. Bueno, vamos desandando los últimos metros para llegar a la próxima elección. Hoy termina casualmente la presentación de lista, pero nosotros estamos un poco al margen de toda esta situación. No porque creemos que puedan tener éxito los que nos quitaron todos los derechos durante 4 años, como decimos siempre, aunque la situación no se haya modificado. Tenemos la esperanza todavía, como institución, más allá de la idea personal de cada uno, de que se puedan cambiar las condiciones y que dejemos de estar en un derecho de excepción para entrar en un Estado de Derecho, que es lo que necesitamos para reconquistar definitivamente la patria y el futuro y poder comenzar sin dilaciones la reconstrucción nacional, porque es imposible dejar pasar más tiempo. La situación que estamos transcurriendo es muy difícil y hay que buscar soluciones. Y las soluciones están dadas sin duda alguna en que el Estado se decida recaudar lo que debe recaudar. Como reiteramos permanentemente,
debe controlar el Estado, los 18 puertos nacionales, las vías navegables, el tema de la hidrovía, del dragado o alisamiento que se ha hecho transcurrir, el tema de que no se posterguen la fecha con la idea de no cambiar las condiciones, de no terminar con las concesiones y de no hacerse cargo el gobierno. Es imprescindible, por ejemplo, desde la situación que pasan jubilados y pensionados, la mayoría por debajo de la línea de indigencia, algunos por debajo de la línea de pobreza, pero todos en una situación delicada, sin duda alguna. Entonces, una cosa fundamental es que se termine antes de fin de año con las concesiones eléctricas y de gas, por ejemplo, para poder vivir un poco menos mal, por lo menos, porque las tarifas siguen siendo exorbitantes. Rechazan los reclamos, no atienden las llamadas. Es espantoso. Y de todo el país permanentemente nos dicen que hay situaciones difíciles, que no pueden pagar el gas y la electricidad, que se les complica la vida, que tienen que dejar de pagar los medicamentos que no están incluidos en el vademecum de PAMI. Y en el caso de PAMI, que faltan prestaciones en el interior del país, en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos problemas con los pacientes oncológicos, los pacientes de largo tratamiento, las enfermedades terminales, la diabetes. Yo creo que les comentaba la vez pasada que en algunos casos cuando el problema es serio, grave, es menester usar una medicación que creo que se llama Victesa, que es importada, pero que cuesta 17.500 pesos. Y PAMI junto al Estado tienen la obligación de regular los precios de los medicamentos, porque si se desconocen los costos, como decimos siempre, como lo de los alimentos y de todo, mal se pueden fijar precios. Nos parece que el medicamento ese Victesa, que es imprescindible para determinados diabéticos, no puede costar 17.500 pesos, tiene que haber alguna solución. Sin ninguna duda, porque la droga, que es lúcido, glucide, una cosa así, evidentemente es más, el Estado argentino, como Estado soberano, debe implementar lo necesario y ejecutar el comienzo del funcionamiento de todos los laboratorios que tiene el Estado, en Fuerza Aérea, en la Fuerza Armada en general, en fabricaciones militares en lugar de producir más granadas antidisturbios, que produzcan medicamentos, como los laboratorios municipales, los laboratorios nacionales, tienen que, en base a los genéricos, producir sin duda alguna, porque con la salud no se puede especular. Y no puede ser que los jubilados haya medicamentos que por el costo no los contempla PAMI, no están en el vademecum, y porque no se puede pagar no se pueda tomar, cuando es imprescindible. Estamos poniendo en juego la vida de la gente. Por eso es importante también el hecho de que de una vez por lo menos comience el proceso de normalización del PAMI. No digamos que de hoy para mañana, pero por lo menos comience el proceso, que la conducción del PAMI junto al Estado y junto a representantes de los jubilados y de los trabajadores en actividad, podamos colaborar para llevar a cabo una tarea más integral, más completa, porque evidentemente algo está fallando. Algo está fallando porque el PAMI fue pagando las deudas inmensas que le dejó el gobierno anterior, pero hay un ingreso mensual permanente. Entonces es menester fundamentalmente, más que en gastos burocráticos o de recreación o de cursos o de gimnasia, todo eso, que no está de más, pero que no está de más cuando los recursos alcanzan. Si se dice que no hay prestaciones médico-asistenciales, que no hay
prótesis, que no hay bolsas de orina para los pacientes, que no hay bolsa de colostomía, que no hay pañales. Y así podría seguir una larga lista. Si no se puede pagar eso, no se debe pagar nada más. No se puede pagar ni burocracia ni cursos que son útiles cuando se puede. Uno puede no tener un curso de cocina, como está ocurriendo ahí en PAMI, pero lo que no puede obviar es la falta de prestaciones médicas, medicamentos y demás. Así que esperamos que en el peor de los casos, resuelta la cuestión electoral, se pongan a trabajar y nos convoquen para poder normalizar el PAMI de forma inteligente, correcta, lograr un óptimo funcionamiento, porque lo necesitamos, como necesitamos la cláusula gatillo y necesitamos el 60% de aumento, que no satisface las demandas ni todo lo que se ha perdido en 5 años y medio. Con eso no recuperamos todo, pero recuperamos buena parte. Por lo menos, reitero, no vamos a vivir, como se suele decir, con el corazón en la boca. Viviremos un poco mejor o un poco menos peor. Y lo que se tienen que meter en la cabeza el gobierno y sus funcionarios, en que se puede y se debe volver al 2015, volver a ese nivel de vida, volver a encaminarnos hacia el estado de bienestar. Tenemos derecho y existe la obligación de que eso sea así. Los que creen que la jubilación es una dádiva y que PAMI es una obra de beneficencia, están muy equivocados. Eso lo piensa la oposición, Juntos por la Muerte, pero que funcionarios nuestros hayan hecho manifestaciones al respecto es una barbaridad, porque un frente lo que tiene que tener, sin duda alguna, es un programa. Tiene que tener propuestas y cumplirlas. No podemos ir al tuntún. Tenemos que decir hay que hacer esto y esto, y en base a un planeamiento trienal, quinquenal, lo que sea, comenzar a trabajar en serio como se hizo durante los gobiernos peronistas de Perón y Evita, de Néstor y de Cristina. Hay que planificar y cumplir los postulados, cumplir las propuestas, porque no podemos seguir dejando en el camino todo, porque lo que se pierden aparte son vidas. La plaga, la pandemia es infernal, y en ese sentido el gobierno está peleando, la provincia de Buenos Aires es ejemplar y estamos luchando, pero también se muere gente de otra cosa y de problemas y enfermedades evitables, que eso es lo más grave. Pero es como lo que dijo Macri, no lo podemos aceptar nosotros. Lo aceptará el Juntos por la Muerte, pero nosotros no podemos aceptar que el que se tiene que morir, que se muera, que salario justo es el que se puede pagar. No podemos volver 100 años atrás ni 300 años atrás, porque en un momento dado se está peor que en la época del feudalismo, porque los señores feudales trataban de evitar que las familias tuvieran hambre, que tuvieran problemas de salud, y en el caso de los chicos de educación, porque era el mecanismo que a ellos les daban, eran los que producían la riqueza de los señores feudales. Entonces hay que actuar con inteligencia y saber de qué se trata. No podemos seguir condenando al pueblo para arreglar cuentas con el Fondo Monetario Internacional de una deuda que no contrajimos, una deuda que fue culpa del fondo con toda intención para hacernos dependientes de nuevo, y que le entregaron el dinero y hicieron el negocio con un delincuente.
con el mayor corrupto y genocida de la historia argentina, con un tipo y un equipo que han cometido crímenes de lesa humanidad abiertamente al participar del golpe de Estado en Bolivia, al enviar elementos para antidisturbios y armas de fuego, que no sabemos cuántos de los muertos han sido muertos con lo que se envió desde la Argentina. Y la Argentina, el Estado argentino, no puede tolerar que eso pase por alto. Ahora se está hablando del contrabando agravado. Pero esto es más que contrabando agravado. Son crímenes de lesa humanidad. No sigamos dándole vuelta a las cosas, que no hay presos políticos, sino presos arbitrarios, que esto no es así, que más o menos, que hay que esperar, que no se puede reformar la justicia, que la ley de medios que está en manos exclusivas del presidente de la República. Porque así como se suspendió en forma ilegítima, ilegal, anticonstitucional, contra todo, contra el derecho, contra todo, por un DNU, el autoritario delincuente de Macri, está en manos del presidente sacar un DNU y poner en vigencia de nuevo la ley de medios, porque lo que está ocurriendo es tremendo. Siguen inyectando veneno, con todo, con la vacuna. Se muere gente, la mayoría de los muertos que se han muerto y no estaban vacunados, es porque les llenaron la cabeza de que la vacuna era un veneno, de que los iba a matar, de que no había que vacunarse. Y bueno, ya ven lo que pasa en la provincia de Córdoba. Los cordobeses, la mayoría, no se quieren vacunar, porque pareciera que en Córdoba la docta, Córdoba la heroica, Córdoba la golpista, Córdoba la revolucionaria, Córdoba la obrera, impera ahora Córdoba la ignorante, porque pareciera que la mayoría del pueblo cordobés es ignorante de la realidad. No importa que sean profesionales o no profesionales. Lo que están haciendo es de una gravedad impresionante, es genocida. Ahora, ellos juntos por la muerte propagan todo esto e impulsa la muerte, crea las condiciones para la muerte y después, canallescamente, en una forma imperdonable, con una crueldad increíble y una perversión que no tiene medida, están usando las muertes para acusar al gobierno de las muertes. Entonces el gobierno no puede aceptar más que los medios digan lo que quieran, alegremente, canallescamente, que estén echando por tierra la moral y el honor de los argentinos, que nos estén basureando y manoseando, canallescamente, reitero, y que lo hagan con la tranquilidad de saber que no se los va a penar ni nada. Hay que pensar esto porque no se puede seguir así. Y los funcionarios que no funcionan, y los legisladores que no funcionan, y paralizan las cosas que hay que hacer en materia de justicia, en materia de aumento del número de los miembros de la Corte, de terminar con el lawfare y terminar con el fake news, con las mentiras de los diarios, yo qué sé.
que se vayan, que se vayan. Y algunos en este frente tienen responsabilidad tremenda porque forman parte de un sector de la unidad que se logró. Pareciera que algunos de los propios están infiltrados en el frente para hacer reventar el frente. Porque es inexplicable que los presos políticos sigan siendo presos políticos y que los corruptos y corruptores sigan diciendo que son corruptos. Ahora, si dentro del frente de todos eso se manifiesta, si hay funcionarios y legisladores que dicen que es así, es porque quieren eliminar a las personas más lúcidas y a las personas más capaces y las personas más honestas para poder ellos eliminar oposición. Oposición interna me refiero, no de Juntos por la Muerte. Juntos por la Muerte y alguna gente que está dentro del frente de todo están oponiéndose a la libertad de los presos políticos por una cuestión de rivalidad, por una cuestión de temor a perder con ellos. Y si hay gente, reitero, con la capacidad, la aptitud y la actitud necesaria para fortalecer un gobierno, y bueno, son los amados Vudú, los Julio De Vido, los Luis de Lía, y ni que hablar de nuestra queridísima Milagro Sala, que cuando quieren tapar el cielo con las manos, no se dan cuenta que es imposible. Y en realidad es lo más lúcido, lo más capaz y lo más pragmático y efectivo que hay en Jujuy. Un abrazo. Mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Y ahora nos vamos a un corte y volvemos de inmediato. Continuamos en Acción del Jubilado, donde creemos indispensable el protagonismo de los adultos mayores en las decisiones de gobierno. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado. A continuación, el doctor Pedro Ábalos nos dará en este tramo del programa una síntesis de su informe sobre pensiones. Pensiones no contributivas. Informe de situación al 23 de julio de 2021. En los primeros días de enero de este año se anunció un incremento de 10% en los aranceles que perciben quienes prestan servicios a las personas con discapacidad. Un aumento miserable frente a la inflación. El aumento anterior rigió a partir de noviembre de 2019. Ello evidencia la urgente necesidad de revisión de este tema, porque a las personas con discapacidad cada vez les cuesta más encontrar quienes cubran
las necesidades marcadas por la ley. Pero, ¿realmente por qué falta plata? Por decreto 908 del año 2016, Macri se apropió de 2.000 millones de dólares del Fondo Solidario de Redistribución, con el que se financian las prestaciones de discapacidad. De esa enorme cantidad de recursos, 1.000 millones de dólares se pusieron en la bicicleta financiera, en bonos 2020, es decir, que vencieron el año pasado. Queremos saber dónde está ese dinero. En primer lugar, ¿cuál es el saldo de esos 1.000 millones de dólares de la discapacidad que Macri puso en la bicicleta financiera y en qué se gastó el resto de esos recursos? Y en segundo lugar, ¿cuál es el saldo de los otros 1.000 millones de dólares que Macri robó de la discapacidad para ponerla en fondos especiales para ganarse la voluntad de algunos gremialistas amigos? Informe de situación de Pedro Ábalos hacia una nueva ley de pensiones para las personas con discapacidad. Saludos a todos los oyentes. Presentamos el espacio que compartimos con el economista Juan Valerdi en atención a los problemas que estamos viviendo los adultos mayores en particular, porque los problemas no son solamente nuestros. Pero, bueno, nada, saludarlo a Juan e invitarlo a que se sume a este espacio, como lo hacemos todos los sábados, para clarificarnos un poco la situación que estamos viviendo y qué espera de lo que está por venir. ¿Qué tal, Ricardo? Un placer hablar con vos nuevamente. Juan, los adultos mayores han recibido un bono y aparentemente dicen que es como para que el adulto mayor no pierda poder adquisitivo. Yo creo que el adulto mayor ya viene perdiendo poder adquisitivo y en oportunidad del año pasado del debate en el Congreso respecto a la ley de movilidad, la Confederación había solicitado que, más allá de la mejora que se daba con los índices de la nueva fórmula, se incorporara una cláusula gatillo respecto a la inflación. En vistas de que la inflación que estamos viviendo, heredada de los 4 años de la gestión anterior, iba a ser difícil reducirla. Más allá del presupuesto optimista que se presentó el año pasado sobre este año del 29%. Evidentemente estábamos acertados en el diagnóstico y hubiese sido muy importante que esa cláusula gatillo estuviera en el nuevo índice. No se nos escuchó, o tal vez hay imposiciones para que esa pérdida del poder adquisitivo no sea corregida automáticamente por la ley, y necesita el gobierno otorgar estos bonos que son injustos porque se les otorga a una parte de los adultos mayores, no a todos, generando más anarquía en el tema de lo que se refiere a un haber jubilatorio y confundiéndose con un subsidio, porque en realidad una jubilación mínima termina siendo un subsidio y no un haber. Quería saber tu opinión, más allá de que te conozco cómo pensás, pero para clarificar un poquito más y ver qué alternativas hay de mejoras que puedan proponerse a los adultos mayores en la pérdida del poder adquisitivo. Bueno, el problema no es que no los hayan escuchado o que no esté claro que es posible que los jubilados pierdan poder adquisitivo con la fórmula actual.
El problema es un problema de prioridades. Y cuando uno tiene prioridades y objetivos que no se condicen con lo que dijo en la campaña electoral, lo que va a tener como resultado es efectivamente unos jubilados perdiendo poder adquisitivo, que son los que ganan más que la mínima, y unos jubilados que ganan la mínima, que recuperan parte de ese poder adquisitivo por la generosa dádiva del Estado. Y esto no tiene por qué ser así, no debería ser así, sino que si efectivamente el objetivo de este gobierno era que los jubilados no perdieran poder adquisitivo, estoy absolutamente de acuerdo con que pongamos una fórmula, que es la que se puso, pero también un piso, que es el de la inflación. Máxime sabiendo que revertir la inflación del macrismo iba a ser complicado con empresas que estuvieron 4 años cebadas por un gobierno absolutamente de su lado, y estoy hablando de empresas monopólicas y oligopólicas. No todas las empresas, porque las pymes la pasaron bastante mal en el macrismo. Entonces, el objetivo de la fórmula macrista era joder a los jubilados. Lo que pasa es que les salió mal, porque ellos pensaban que iban a tener una inflación muy baja, porque eran tan ineptos que pensaban eso, y hicieron todo lo contrario para que la inflación bajara, y entonces tuvieron una inflación del 53%, cuando yo me acuerdo a Caputo y a Sturzenegger presentando los PowerPoint diciendo que la inflación iba a ser del 10 o del 12 para ese mismo año. Entonces, claramente lo que querían era joder a los jubilados. El objetivo estaba claro para ellos, era joderlos. Les salió el tiro por la culata y lo favorecieron, porque con la fórmula macrista incluso se ganaron algunos puntos respecto de lo que sería la fórmula de hoy de la recaudación y demás. Ahora el gobierno dice, bueno, si no recupero la recaudación no puedo pagar más jubilaciones. Y ahí lo que está mostrando, y vos quejaste, es el tema de las prioridades de lo que es la conducción económica actual. Conducción que está mucho más cerca de querer hacer buena letra ante el FMI y ante los acreedores externos generales y ante el poder económico local, que de establecer prioridades que se condigan con lo que dijo en la campaña. Entonces, yo no pienso que haya mala fe del gobierno, lo que pienso es que está demasiado condicionado respecto de lo que podría lograr de libertad de movimiento si efectivamente planteara las cosas como para patear un poquito el tablero y no seguir el juego de los acreedores que básicamente nos llevan a la ruina, y no seguir el juego de la potencia económica local, de los grupos económicos y demás concentrados que también nos llevan a la ruina. Entonces el gobierno tiene que construir una plataforma de poder que le permita que los objetivos que ha dicho en la campaña que tenía se lleven a la realidad. Y por ejemplo, cuando dijo entre los jubilados y las LELIC, elijo los jubilados, que efectivamente mejore las jubilaciones a costa de la guita que le están dando a los bancos por tener la plata estacionada en el Banco Central y le pagan las LELIC, ¿no? Bueno, totalmente claro y obviamente totalmente de acuerdo también, porque evidentemente el gobierno dentro de sus presiones e imposibilidades tiene que dar gestos a los adultos mayores, porque me parece que más allá de todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno, hay mucha gente en plena vulnerabilidad y esa gente no entiende las restricciones que tiene el gobierno. Para comer, evidentemente, no le alcanza. Pero además, Ricardo, el problema que tenés es que por más que el gobierno le dé el bono de los 5.000 pesos a los jubilados que ganan la mínima, si el gobierno hace eso y también le da un bono a los estatales y también logra que las paritarias no sean tan salvajes en contra de los empleados y los asalariados como fueron en la época del macrismo y demás, pero no controla la inflación, tenemos un problema. Se va por el caño, diría la vicepresidenta. Entonces, yo creo que de acá a las elecciones el gobierno tiene que dar señales claras de que no puede permitir que los oligopolios y monopolios que definen los precios de los alimentos, y en el caso de los jubilados también el precio de los medicamentos, sigan choreando a la gente, porque vienen cebados de 4 años macrismo donde el Estado jugaba para ellos. Si vos, en un bono de 5.000, pero permitís que los precios se te vayan 3-4% mensual todos los meses mínimo, más el tema de los medicamentos y todo, tenés un problema grave, aunque le dé los 5.000 pesos. A ver, Juan, la inflación es una extorsión del poder económico sobre los gobiernos populares, esto está claro. La disputa en la distribución de la riqueza que generan los formadores de precio, está claro. Es evidente que esto, el gobierno tiene herramientas para corregirlo. Tenemos todavía leyes del proceso que regulan el mercado y podrían intervenir en los aumentos de precio. Pero me parece que el gobierno no tiene el poder suficiente para llevarlos a cabo.
Yo creo que el gobierno tiene el poder suficiente, pero una parte importante del gabinete no está dispuesta a complicarse su vida laboral post-gobierno. Ese es el problema, el corazón de la cuestión, y por eso Cristina dijo, si están preocupados porque el día de mañana no consigan laburo en una empresa privada porque chocaron con sus intereses, lo dijo más sutil, obviamente, o por una tapa de algún diario que quieren que sea amigo, entonces consigan su laburo. Ese es el problema. Cuando vos tomás la decisión política, además tenés que tener funcionarios que lleven adelante la decisión política y que estén dispuestos a ir al choque con intereses que evidentemente hay algunos funcionarios que no quieren tocar o no quieren de alguna manera contraponer. Y otra cosa, el tema de los precios, como vos bien dijiste, es una distribución del ingreso, no es que lo hacen de malos o de torcedores solamente, también es una discusión de distribución del ingreso, y dado que lo que se está discutiendo es de fondo, están dispuestos a perder guita y a vender mucho menos productos en unidades físicas e incluso ganar menos plata, pero lo importante para ellos es dejar claras las reglas de juego. Acá mandamos nosotros. Cuando están los tipos en el gobierno que son nuestros, como Macri y compañía, o cuando están los que no son nuestros, pero le queremos poner claras las reglas. Ese es el problema, ¿no? Es una discusión muy de fondo que incluso puede llevarlos a perder plata con tal de mantener la cuestión de su lado. Sí, el tema es, en esta coyuntura, estamos saliendo del modo pandemia y ahora vamos a entrar en el modo elecciones, en el modo campaña electoral. Mientras tanto, desde la Confederación, ¿tenemos alguna chance de pedirle algo al gobierno para por lo menos mejorar la sobrevivencia, digámoslo así, de los más vulnerables que cobran la mínima? Mira, porque, por ejemplo, sí, yo había pensado, demos una tarifa social para todos los jubilados, para la luz, para el gas, para el internet, que hoy hasta para vacunarte necesitas internet. O sea, no es lo que, a ver, digamos, no es lo que correspondería. Correspondería que el haber fuera un haber suficiente para poder vivir dignamente, porque representa 30 años de aporte, no es un subsidio, que es algo que desde la Confederación tenemos muy claro y queremos exigirle al gobierno que considere que el haber jubilatorio no es un subsidio. Partiendo de esa base, pero en la coyuntura, en este paso del modo pandemia al modo electoral, el gobierno no lo veo con reacciones como para que mejore ese haber jubilatorio. ¿Qué medidas podemos pedir? Mira, los jubilados son gente que ha trabajado en el sector privado y en el Estado, en empresas, en pymes, en todos lados, y más allá de la coyuntura de corto plazo, sabiendo que el Estado además es muy vulnerable a las presiones de los distintos jugadores económicos, los jubilados están en condiciones no solamente de pedir un debate del proyecto de país que podemos tener, sino de aportar también conocimientos a la experiencia, porque la Argentina ha tenido momentos en los cuales estaba mucho mejor que ahora. Desde el punto de vista no solamente económico, sino desde el punto de vista del rol del Estado y de la planificación del Estado para construir un país. Entonces, en la coyuntura de muy corto plazo, obviamente, estas medidas que estamos escuchando son las que se pueden pedir, las que se pueden manotear, pero si no discutimos la de fondo, dentro de 1, 2, 3, 4 años vamos a tener el mismo problema o empeorado, dependiendo quién gane las elecciones. Entonces, los jubilados para mí están en condiciones de ser alguien que pida y aporte a un debate de hacia dónde queremos mandar el país, cómo podemos construir ese país y cómo lo construyeron en algún momento. Y esto es algo que tranquilamente lo pueden pedir y el gobierno no les puede de alguna manera negar la autoridad que tienen por conocimiento y por experiencia. Así que para mí sería un puntal que sería un favor no solamente a sí mismos, sino a todo el país, lo que podrían hacer desde este punto de vista de fomentar el debate de proyecto de país, ¿no? Sí, desgraciadamente no tenemos, digamos, una visibilización suficiente ni canales abiertos de parte del gobierno para hacernos oír. Venimos desde mucho tiempo reclamando esos canales, incluso con los gobiernos populares de Cristina y en este de Alberto, que apenas de asumir hemos pedido audiencias que solamente nos la dio Luana por el PAMI
y en ANSES, el que estaba antes de Raberta, pero que más allá de su buena predisposición, no nos escuchan en cuanto a las propuestas que hacemos. Incluso con el tema de PAMI, lo que pedimos, más allá de no estar opuestos a la gestión de Luana, pero lo que pedimos es una regularización del PAMI, ir regularizándola de a poco. Tiene una intervención que es por la caja que genera la propia obra social, pero realmente la incorporación de adultos mayores en la gestión haría que muchas mafias que hay dentro de ese organismo se vayan transparentando, por lo menos se pueda mejorar con el presupuesto que tiene la atención a los adultos mayores, que en plena pandemia hemos tenido muchos inconvenientes, que los reconocemos que también fueron problemas heredados de la gestión anterior, pero que con los adultos mayores en la gestión, yo creo que se hubiesen dado soluciones mucho más prácticas y rápidas, pero que evidentemente por la falta de escucha, por la falta de reacción ante los reclamos amistosos al principio, porque evidentemente ahora ya no tenemos repercusión a los reclamos, porque evidentemente son organismos que se cierran en el momento que uno empieza a buscar soluciones que ellos o no entienden cómo solucionarlas o que realmente no tienen herramientas para solucionarlas. Pero que nuestro aporte siempre está pendiente de la experiencia que tienen los adultos mayores en muchos casos, de poder dar solución a esas cosas. Desgraciadamente, Juan, el gobierno tiene muchas presiones e impedimentos, pero si en esos impedimentos cree que por hacer un reclamo somos opositores, realmente está confundido. Yo, desde la Confederación, te aseguro que siempre fue nuestra posición de colaborar con los gobiernos populares, pero realmente vemos que ante cualquier reclamo se cierran pensando en que los queremos oponer o los queremos desestabilizar. Es un problema también. Por eso lo que yo te quiero aportar es una visión de que desde la Confederación, y sabiendo que los jubilados son millones de personas, y por lo tanto tienen también un poder de conocimiento y un poder de movilización importante, que no necesariamente el poder de movilización tiene que ver con movilizarse en la calle, especialmente en temas de pandemia, pero sí de movilización de una capacidad humana, hay que organizarse, y en vez de generar reclamos, digamos, que son absolutamente justos, empezar a generar propuestas y a generar debate dentro de los propios jubilados para pulir esas propuestas y para darle fuerza y llevarla de alguna manera ya haciéndosela más complicada a los funcionarios que están administrando no solamente el PAMI y ANSES y demás, sino también otras áreas de gobierno que terminan repercutiendo en el dinero que hay para pagarle a los jubilados. Esas propuestas yo creo que los jubilados pueden construirlas por ese conocimiento que tienen y por la capacidad de organización que tienen. Y creo que la pandemia lo que ha obtenido desde el punto de vista positivo es la concientización de la población de que no se puede dejar que el Estado se arregle por las elecciones. El Estado hay que arreglarlo por la participación popular, y los jubilados en ese sentido tienen mucho potencial para organizarse y generar propuestas y generar de alguna manera espacios de debate propios, porque además tienen tiempo. Entonces hay que aprovechar ese tiempo que tienen, porque están jubilados, porque están retirados, más allá de que se tengan que ocupar muchas veces incluso de trabajar, pero también de la familia y de apoyar a la familia y demás, espacios de debate y espacios de propuestas, y eso irlo generando de alguna manera que el gobierno no pueda hacer oídos sordos a las propuestas constructivas y también a los reclamos argumentados, digamos, ¿no? Pero en eso yo tengo la esperanza de que la pandemia ha ayudado a generar organismos y mecanismos electrónicos y digitales que gente que en su vida lo había usado, ahora los está usando, ¿no? Gracias, Juan, se nos acaba el tiempo, pero está muy rica el intercambio y seguiremos la semana próxima. Gracias, Juan, y hasta la próxima. La seguimos la semana próxima y bueno, vayamos generando desde acá entonces esos espacios de concientización y debate. Abrazo inmenso. Gracias, Juan. Hasta la próxima. Argentino, soy el olvidado
mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Los esperamos el próximo sábado. Y quienes quieran dejar comentarios, quienes quieran dejar inquietudes o consultas, pueden escribirnos en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/confederacionhub, todo junto, y ahí nos pueden dejar sus inquietudes y nos podemos contactar a través de ese medio. Los esperamos y esperemos que haya sido del agrado del programa. Gracias. Este programa fue otra producción de Enrique Box.